Bueno, en este video vamos a hablar sobre la prensa hidráulica. Ya no estamos hablando de termodinámica, sino estamos hablando de fluidos. La prensa hidráulica parte del principio de Pascal. El principio de Pascal se muestra en esta imagen muy claramente. Este es un contenedor, o lo que conocemos como una jeringa de Pascal. Es un contenedor que está lleno de líquido. Entonces, se tiene un émbolo para hacer presión sobre el líquido y este émbolo cierra totalmente la entrada, el área transversal del contenedor. Entonces, cuando nosotros hacemos una presión con el émbolo sobre el líquido, lo que se produce es que el líquido hace la misma presión que el émbolo, pero la hace sobre las paredes del contenedor y en todas las direcciones. Entonces se dice que si nosotros le hiciéramos agujeritos en muchas direcciones y en muchos puntos de la burbuja o de la jeringa, pues iba a salir el líquido con la misma presión en cualquiera de los puntos, porque la presión que hace el líquido es la misma para todos lados. Este principio lo utiliza la prensa hidráulica y entonces la prensa hidráulica son dos cilindros de diferentes sección transversal, es decir, uno es más angostito que el otro y están comunicados entre ellos dos. Los dos lados de la prensa están cerrados por un émbolo también, de forma que pudiéramos decir no es hermética, pero sella totalmente la boca transversal de cada uno de los dos cilindros. Entonces, cuando nosotros movemos un cilindro, pues el líquido hace presión sobre las paredes del contenedor y obviamente como está conectada al otro lado del otro cilindro, pues lo que hace es ejercer la misma presión que tú estás ejerciendo con un émbolo, es la presión que se ejerce hacia el otro lado del contenedor. Si ejerces en el otro lado, pues lo mismo pasa para el primer émbolo. Entonces, esa es la función que tiene la prensa hidráulica. Nos dice la función de la prensa hidráulica que la presión en el émbolo 1, la presión de 1 es igual a la presión 2, es decir, en el cilindro 1 es igual a la del cilindro 2, porque recordamos que están comunicados. Ahora, cuando hablamos de presión, la presión es traducida en fuerza sobre área. Es esta área transversal que estamos hablando nosotros. Entonces, le hago fuerza con el émbolo sobre el área del líquido de forma transversal, que es esto que nos muestra aquí. Yo hago presión hacia abajo y aquí hay un área transversal que es el área del cilindro, ¿no? Del contenedor. Entonces, esta fuerza entre área es igual a esta fuerza entre área, por lo que decíamos ahorita, porque se comunica el líquido en todas direcciones. De tal manera que en minúsculas mantenemos del cilindro menor y en mayúsculas del cilindro mayor. Si nosotros estamos aplicando metros, estamos aplicando newtons. Si nosotros estamos aplicando centímetros, estamos aplicando dinas. En el ejemplo tenemos un émbolo menor de una prensa hidráulica que tiene 0.008 metros cuadrados de área y se le aplica una fuerza de 240 newtons. Y nos dice cuál es el área del émbolo mayor si en él se obtiene una fuerza de salida de 3000 newtons. Entonces aquí nos da las opciones. Este es un típico problema de Ceneval. Entonces los datos tenemos que fuerza 1 es igual a 240 newtons y que fuerza 2 o mayor es igual a 3000 newtons. Y solamente tenemos el área 1 que es de 0.008 metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues esta área 2. Entonces, lo montamos directamente en la fórmula, muy sencillo, 240 newtons entre 0.008 metros cuadrados y es igual a los 3000 newtons del lado 2 entre el área que no conocemos. Si esta área está dividiendo, pasaría multiplicando para sacarla del denominador. Entonces, cuando yo despejo esta área, lo que está multiplicando pasaría dividiendo y lo que está dividiendo pasaría multiplicando. De tal manera que nos quedarían los 3000 newtons multiplicados por el 0.008 metros cuadrados y divididos entre la fuerza 1, que fueron los 240 newtons. Newtons entre newtons hacen 1 y nos quedaría solamente el área en metros cuadrados. Que en este caso sería, aquí hay 3 lugares, después del punto aquí hay 3 ceros, entonces nos quedaría
3 por 8 nos quedaría 24, entre 240 nos quedaría 0.1 metros cuadrados, el área 2. ¿Qué significa eso? Que aquí está la respuesta correcta. Entonces, así de sencillo es cómo se aplica el principio de Pascal a la prensa hidráulica. En este segundo ejemplo, dice, tenemos una prensa hidráulica con émbolo mayor de diámetro 42 centímetros. Entonces, aquí estamos hablando que el diámetro del área mayor es 42 centímetros. De una vez, yo no manejo área, sabemos que el área es igual a pi por radio al cuadrado, pues entonces este diámetro hay que dividirlo entre 2 para poder sacar de aquí el radio mayor, que será 21 centímetros. Y luego dice, el diámetro menor son 2.1 centímetros, y entonces 2.1 centímetros, si lo convierto a radio, que sería dividirlo entre 2, pues el radio menor sería de 1.05 centímetros. O sea que nos faltará formar el área. Dice, ¿qué fuerza necesita el émbolo menor para levantar un bloque de un peso, que sería la fuerza porque recordemos que el peso es una traducción de fuerza, ¿no? Es una fuerza hacia abajo debido a la acción de la gravedad. Entonces son 50.000 newtones ese peso, que lo traducimos como fuerza. Ahora, aquí nuestra fórmula sería F, pero aquí no podemos poner el área porque no la tenemos, entonces tendríamos pi por radio al cuadrado, este radio que ya sacamos. Entre fuerza mayor, que no la conocemos, y la conocemos, que son los 50.000 newtons, entre pi otra vez, pero por radio al cuadrado, que serán los 21 centímetros al cuadrado. Aquí este r cuadrada, pues la voy a cambiar de una vez, ya que estoy trabajando todo en unidades. Esta pi por r cuadrada la voy a cambiar a pi por 1.05 centímetros al cuadrado. Como lo que estoy buscando es f, pues esto que está multidividiendo va a pasar para acá multiplicando y hago directamente el despeje, donde me quedarían 50.000 newtons multiplicado por pi multiplicado por 1.05 centímetros al cuadrado entre pi por 21 centímetros al cuadrado. O aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué me lo da en centímetros? Si dijimos que era área, pues porque estos centímetros con estos centímetros se van a eliminar y nos van a quedar newtons. Si nos hubiera dado en metros y uno en centímetros, hubiéramos tenido que hacer una conversión. Pero, como están en las mismas unidades y se van a eliminar unos con otros, pues entonces no pasa nada. Ahora, en la fórmula podemos ver que tenemos pi dividido entre pi, eso se va a ir, y los centímetros cuadrados con los centímetros cuadrados también. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que la fuerza es igual a 50.000 por 1.05 al cuadrado entre 21 al cuadrado. Y eso nos da 125 newtons. Entonces estaríamos en este caso diciendo que nuestra respuesta es el inciso A. Entonces cualquiera de los dos problemas que hemos visto en este video, sea porque te da el diámetro, lo conviertes en radio y sacas el área, o sea porque te da el área, siempre enfocarnos quién es el área 1 para que vaya con la fuerza 1 y quién es el área 2 para que vaya con la fuerza 2. Y son despejes algebraicos muy sencillos, pero entendiendo que es un contenedor de doble cilindro, comunicados, que es cerrado por émbolos y que la fuerza que hagas en uno provoca una presión que al estar comunicados los dos cilindros, aunque uno sea de mayor diámetro que otro o de mayor área que otro, de todas maneras se genera la misma presión porque están en este caso comunicados abajo como en el diagrama. Espero que no haya dudas y nuevamente si hay alguna duda lo vemos en un mensaje. Saludos.